Buenos días, es domingo, día 19 me parece de abril. Varios comentaron que los audios sobre Panamá y Colombia no se escucha bien. Bueno, lo vuelvo a grabar esta tarde. Estaba en la playa y paseando por la playa pensé voy a aprovechar el tiempo y grabarlo. Bueno, no salió, así que esta tarde lo voy a volver a grabar. También muchos me preguntaron por el futuro de Europa. Ah, Voy a hacer un breve análisis de futuro de Europa. Bueno, cuando yo hablo de análisis, ¿en qué consiste el trabajo de pronosticar algo? Averiguar o fijar un futuro inevitable y averiguar variaciones o selecciones de elección que haría que este futuro inevitablemente se convierte en modelo que le agrada. Al averiguar un futuro inevitable, estamos también averiguando un futuro imposible, es decir, es uno o el otro. Entonces, en ese sentido, esta sería la forma más fácil de hacer el trabajo, ¿no? A grosso modo, de cómo se hace pronosticar cualquier acontecimiento. Bueno, ahora Europa. Culturalmente, multiculturalismo, el código cultural de Europa está absolutamente terminado y perdido. Aparte, a partir del año 2012, la élite lo tiene claro. El modelo del proyecto europeo liberal financista termina. Estamos viendo a lo largo y ancho de Europa una bajada estrepitosa de la población, el número de niños que nacen. Por ejemplo, en Alemania, 40% de hombres desean ser amas de casa. Estamos hablando de los teutones, estamos hablando de una raza guerrera. Y esta raza guerrera, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del trabajo del Instituto Tavistock, lo convirtieron en un país pusilánime donde 40% de hombres desean ser amas de casa. Otro elemento importante cuando hablamos del proyecto de Europa es la pérdida de código civilizatorio. ¿Qué es eso? Cristianismo. Colapso de integración de la sociedad vía los extranjeros que van viniendo a Europa, que sea africanos, que sea la gente de Oriente Medio. Y estos no son comentarios ni racistas ni sexistas cuando hablo de los alemanes que quieren ser amas de casa. Es simplemente pérdida de código civilizatorio. Entonces la construcción de Europa basado en valores liberales, del liberalismo en el sentido no desde el liberalismo de Voltaire, sino el liberalismo banquero financista, donde no hay reglas ni responsabilidades, etcétera, etcétera. Esto ya ha llegado a su límite. Entonces lo que estamos viendo a nivel ya europeo en general es choque de ideologías. Por un lado, tenemos el conservadurismo de izquierda y por otro lado nacionalsocialismo, nacionalismo de derecha. Y lo que vamos a tener en un futuro muy próximo es el simbiosis de estos dos modelos o ideologías, del conservadurismo de izquierda y nacionalismo de derecha, lo que vamos a decir nacionalismo de izquierda, o mejor dicho nacionalcomunismo. Y esto lo va a ser la ideología del futuro proyecto europeo. Entonces Europa va a necesitar nuevos etnocódigos culturales. Pregunta, ¿es posible salir de eso? Respuesta, históricamente en Europa existía un modelo de preservación de cultura europea en tiempos de crisis. Estamos hablando a nivel histórico. Bizancio, pero el problema estratégico de Bizancio no tenía futuro o no veían futuro porque siempre vivían en el pasado. Y Europa necesita crear una nueva Bizancio y en este sentido, este nuevo Bizancio va a ser Viena reemplazando el papel de Constantinopla. Viena es el epicentro ahora mismo de Internacional Negro. Por eso cuando he visto varios comentar el tema de Putin estaba ahí en Viena, no acababan de pillar el vínculo, ¿no?, con la nobleza negra, el Internacional Negro, lo que comentamos, ¿no?, la tierra y sangre. Pero Viena es eso, valores conservadores. Entonces lo que vamos a ver es Europa dividido en tres grupos bien distintos.
Por un lado, los países con valores conservadores como Austria, Alemania oriental, no occidental, es decir, de forma GDR, los bávaros, Italia del Norte, Chequia, Eslovaquia, lo que antes era Checoslovaquia, Serbia, Hungría. Esto sería el feudo de valores conservativos de Internacional Negro. Después tenemos la Escandinavia, Holanda, países nórdicos, liberalismo tal y como tenemos hoy en Europa, más obviamente Londres y a Inglaterra. El resto de Europa, periferia y caos. España, periferia y caos. Portugal, periferia y caos. El sur de Italia, periferia y caos. Estos no son comentarios en contra de Portugal, en contra de España. Simplemente si en la época de Franco podríamos hablar, si Franco viviera hoy, hablaríamos de España como parte de este internacional negro, con Austria, Alemania Oriental, Bavaria, etcétera, etcétera, o Vaticano, obviamente. Pero ahora mismo no. Desde la muerte de Franco, España se ha convertido en el feudo del liberalismo banquero financista. Un test del juego del Instituto Tavistock con todos los experimentos degenerados desde derechos gay, nazifeminismo, todo esto es tecnología mental made in Tavistock. Repito, 3 bloques europeos, uno, valores conservadores, parte del grupo internacional negro, otro, los valores liberales, y esto vemos Escandinavia, Holanda, etcétera, etcétera, derechos gay, matrimonios de cualquier cosa, de estos cientos de tipos de personas que ya no es hombre y mujer, sino todas estas cosas que han inventado, incluso cada uno tiene su propia bandera. Bueno, esto es liberalismo puro. Y el resto de Europa, repito, España no tiene un modelo económico. España es un país pobre. España es un país que entregó su soberanía, su independencia a los intereses fácticos liberales europeos. No tiene su propia economía. La política agraria, por ejemplo, de España o de cualquier otro se decide en Europa. Entonces no tenéis vuestra moneda porque es euro, no peseta. No tenéis la Constitución porque la Constitución europea tiene mucho más importancia que la tiene precedencia, ¿no?, sobre la Constitución española. Entonces, y obviamente tenéis clase gobernante y es da igual. Si estamos hablando del Partido Popular, si estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando de Podemos, de Vox, o de ahí, no importa cuál. Todos, absolutamente todos, forman parte del modelo liberal banquero financista. Exactamente lo mismo si hablamos, por ejemplo, de Venezuela, dice no somos independientes. Yo tengo que explicar a la gente venezolana que no sois independientes, mientras que el moneda vuestra se llama dólar americano, mandan los gringos. Y esto es ahora como era en la época de Chávez. Para los que piensan que en la época de Chávez mandaba Chávez en Venezuela era independiente, los americanos en cualquier, ¿dónde estaban gran parte del negocio? Estaba en Estados Unidos. ¿Dónde estaba Citgo? Estaba en Estados Unidos. Y en el momento que los gringos querían cerrar el grifo, termina toda la aventura de Chávez o de Maduro en cuanto a bonanza económica, sobre todo de petróleo. Lo hizo fue Trump y ahí estamos viendo las consecuencias. Y mientras la moneda sigue siendo el dólar, que sea en Panamá, que sea en Colombia, que sea en Argentina, que sea donde sea, mandan los gringos, es su dinero. Y volviendo a España, pasa lo mismo. Entonces, mientras da igual si estamos hablando de Vox o de Partido Popular o cualquier partido, el elemento principal es modelo liberal financista. En ese sentido que uno me dice, no, porque Vox es más... todos los partidos políticos en España chupan de la misma fuente. Sin una independencia económica, sin una visión conceptual suya propia, no es un país. Y sin hablar que hay bases americanas, es un país entregado, invadido, por lo menos en este caso Venezuela no tiene bases americanas.
aunque también es entregado e invadido por otros medios. Entonces, volviendo a lo que comentamos del proyecto de Europa, paso 1. Necesitamos definir el papel del Vaticano en el desmontaje de Europa liberal financista. Una parte del conservadurismo europeo clama por proyecto Moscú Cuarta Roma, que no existe, pero es la unión de Europa occidental y producida por Rusia con sus recursos y su poderío, sobre todo militar. Para Rusia esto significa la muerte. Moscú Cuarta Roma es la negación al progreso, es el retroceso al pasado. Por eso el renacer de Rusia tiene que llevarse a cabo a coste de desmontaje de Europa. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo a nivel de la Unión, ¿no? Rusia es un protagonista vital y principal en el futuro de Europa. Rusia uniéndose con Europa, daría unos 20 años de vida a Europa a coste de Rusia. ¿Qué saca Rusia? Pues bajan las sanciones, baja el embargo, se abre la vía de comercio, aunque hoy en día, sobre todo después del coronavirus, el mundo económico liberal financista está muerto, entonces como país no necesitamos a Europa. La otra opción, como ya comentamos antes, el renacer de URSS II, y quizás mañana, pasado o esta semana que viene os explico qué implica eso. De todos modos, en mi nuevo libro que saldrá en octubre, todo esto lo explico en gran detalle, los proyectos del mundo a partir de ahora. Y otro proyecto es obviamente la Horda, tercera Horda de Chinggis Khan, es la Unión Euroasiática entre Rusia y Datun China. Y es otro proyecto que tiene sus convenientes y obviamente sus desventajas, y también lo que vamos a comentar. Para resumir, el nuevo proyecto europeo necesita modelo conceptual. No existe porque si usamos la visión del pasado de Europa es Bizancio, pero el problema de Bizancio nunca tienen en cuenta el futuro, siempre viene del pasado. El papel principal de Europa es el papel del Vaticano en el desmontaje de Europa. Lo que estáis viendo ahora mismo a nivel europeo de toda esta bandas de la gente del tercer mundo, árabes, africanos, etcétera, etcétera, llegando a Europa, esto, para que lo tengáis muy claro, es el trabajo del Vaticano. Vaticano es conservadurismo de derecha, conservadurismo duro de la historia de la humanidad. Y os recuerdo que el conservadurismo duró 1500 años, hasta los finales de los años 70, cuando ha sido reemplazado por el liberalismo extravagante que estamos viendo ahora en Europa. Entonces, el objetivo del Vaticano es volver o devolver a Europa a sus raíces, que es conservadurismo de derecha, que es familia, tradiciones, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el Vaticano está usando, a través de sus redes en otros países, todas estas hordas de africanos, negros, gente de Oriente Medio, árabes, para inundar, invadir Europa, destruir el espíritu flojo del liberalismo con los valores tradicionales extremos de derecha, que es Islam. Y después de destruir el liberalismo europeo, y lo estáis viendo cómo esta gente está dominando en todos los países, y cómo la gente europea blanca les tiene miedo, con lógica. Y después de eliminar el liberalismo europeo, el Vaticano, usando la ley y orden, que es la base de estructura conservadora, le va a eliminar a todas estas tropas de hordas que están llegando del tercer mundo. Entonces estamos viendo el renacer de Imperio Romano, de naciones germánicas. Y esto es el Cuarto Reich. Y esto también va a formar parte muy importante en este nuevo reparto europeo.